Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. Llegamos a ustedes también gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que sea nuestro director. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy, En tu nombre comenzamos, tiene como invitada muy especial nuevamente a nuestra periodista Ana Weffer, quien ha dejado todo atrás por seguir a Cristo y para ser transformada a su imagen y semejanza, siendo ejemplo para muchos allí en su comunidad. Así que, hermana Ana, el micrófono es suyo. Buenos días, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer estar siempre acá. Me encantan estos repasos de lección, ¿sabes? Porque motivan a crecer tanto espiritualmente como en lo personal, en el ámbito también profesional. El resultado que uno ve cuando empiezas a estudiar todas estos repasos de lección, de verdad que es maravilloso, es maravilloso. Y pues bueno, quiero darle un saludo a mi familia que está en Menca, en el bloque 2 de Menca, a mi familia que está también en Casarapa, y a todas esas personas de las Nereidas que siempre están atentas, la hermana Raquel, Fabiana, Rogénesis, el hermano Félix, todos ellos nos están escuchando allá desde las Nereidas. Gloria a Dios. Sí, tiene bastante sintonía este programa porque gracias a él podemos de verdad estudiar diariamente. Amén, amén, así es. Y es que entonces, hermana Ana, tenga usted el honor de llevar la palabra de oración para que el Señor sea el director de nuestro programa hoy. Amén, así es. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor y maravilloso Padre. Queremos, Señor, que en este día seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de los oyentes, Padre. Bendícelos enormemente, Señor. Danos a todos, Padre, sabiduría, entendimiento y discernimiento, para que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones y sea el Espíritu Santo quien nos recuerde cada día, Padre, cada palabra que se diga en tu nombre, Señor. Padre, te suplicamos que seas el director de cada cosa, cada momento y cada enseñanza que se brinde en este programa, Padre. Te lo pedimos, Señor, no en nuestros propios méritos, sino en los méritos sagrados de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciado oyente, recuerdo el nombre del folleto que recién iniciamos en el Crisol con Cristo. La semana pasada hablamos sobre la jaula del pájaro, una lección que trajo mucha enseñanza, ¿verdad, hermana? Sí, Ana? así es. Y hoy estudiaremos la lección número 4, titulada Ver el rostro del orfebre. También un nombre muy interesante para un título de repaso de lección, ¿verdad? Porque ¿quién no desea ver, hermana Ana, el rostro del orfebre, de ese creador que nos hizo, que nos moldeó, que nos sacó allí del barro, nos hizo a su imagen? ¿Quién no lo desea? Así es, así es. Sabes que cuando estabas dando oportunidad para ver quién tomaría el repaso de lección, Ajá. Vieron muchos, pero particularmente porque vi lo que era el folleto
Y me pareció bastante, ¿sabes? Ver el reflejo de nuestro Señor o una semejanza de nuestro Señor en el folleto. Y me emocionó saber qué sería eso de ver el rostro de ese orfebre, de ese que con su sangre dibuja cada una de nuestras sonrisas, ¿verdad? Esa bendita esperanza. Y ver en el folleto, la tapa del folleto, el rostro de Él en ese líquido precioso. Amén. Sería maravilloso vernos nosotros cuando miremos en el espejo, ver ese rostro de Cristo Jesús. Nosotros mismos poder decir, oye, me estoy pareciendo a Cristo, ¿verdad? Amén, así es. Y es que entonces acá tenemos en el versículo para memorizar, hermana Ana, una ilustración muy interesante sobre ver el rostro del orfebre. ¿Usted nos lo podría leer? Claro que sí, claro que sí. Mira, en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, eso te impacta saber que tú puedes verte ahí como mirándote al espejo, la semejanza. Hay unos niños que se emocionan cuando le dicen, ¿te pareces a tu papá? ¿Tienes tal cosa de tu papá? Imagínate que te digan, Richard, ¿te pareces a Jesús? ¿Ah? Amén, gloria a Dios. Amén, y que tú mismo puedas decir, sí, definitivamente me parezco a Jesús. Ver el rostro del orfebre en un espejo, así es. Y fíjense, mis apreciados oyentes, esto trae una pregunta interesante. ¿Cómo somos transformados a la imagen de Jesús? Amén, así es. Sí, o sea, ¿cuál es nuestra parte en esa obra? Porque es que evidentemente tendremos nosotros, hermana Ana, que hacer algo para que este proceso de ser transformado a la imagen de nuestro Creador sea un proceso ya culminado. Tendremos que hacer nosotros algo. Claro que sí, mira, si las personas en el mundo, ¿verdad?, tienen que estudiar papeles importantes y hasta convivir con la persona, ¿sí? Lo hemos visto en esas películas de alta gama, donde las personas conviven con otras y analizan hasta sus pisadas, su forma de ser, sus manías, para poder interpretar ese personaje. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer nosotros con Cristo Jesús? Creo que entonces también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Convivir con Él, vivir con Él para poder llenarnos de Él y poder actuar como Él. Bueno, fíjense, apreciados oyentes, que el objetivo de la lección es reproducir la imagen de Dios en nosotros. Ser como el oro, así después de ese proceso de refinamiento quede ese oro, que sea un oro 24 quilates. Y eso va a traer como resultado el desarrollo del carácter, ¿verdad?, de Cristo Jesús en nosotros. Porque tendremos victoria en el conflicto. Y es que sabemos que estamos en un conflicto cósmico, ¿verdad, hermana Ana? Así es. En aquel conflicto que se originó en el cielo, donde Luzbel, un ángel de luz, se rebeló contra Dios y luego fue destituido de allí del cielo y fue arrojado hacia la tierra con la tercera parte de los ángeles que también cayeron porque lo siguieron. Sí. Siguieron el engaño. Y es que entonces nosotros estamos en este conflicto. Y es que esta lucha no es una lucha contra carne ni sangre, claro sino que no. Es una lucha espiritual. Así es. Así que la lección será de un gran apoyo, ¿verdad? Porque debemos entonces entender que el carácter y la comunidad de nosotros, de los cristianos, debe entonces reflejar a Cristo Jesús. Así es. Así que bueno, interesante que el autor del folleto En el crisol con Cristo, Gavin Anthony, nos hace una especie de historia o reflexión aquí en la parte inicial del repaso de la lección, y dice Amy Carmichael llevó a un grupo de niños a un orfebre tradicional en la India. En medio de un fuego de carbón había una teja curva. En la teja había una mezcla de sal, tamarindo y polvo de ladrillo. Incrustado en esta mezcla había oro. ¿Qué te parece, Ana? En medio de toda esta situación, en toda la impureza, en toda esa impureza, en toda esa situación que estaba allí, había oro.
Pero a medida que el fuego devoraba la mezcla, el oro se volvía más puro. El orfebre sacaba el oro con unas tenazas y no era lo suficientemente puro. Él se daba cuenta, mira, no está suficientemente terminado, necesito que sea un oro refinado. Por consiguiente, lo volvía a poner en el fuego. Pero cada vez que reponía el oro, aumentaba el calor. Interesante, ¿verdad? Porque Así claro, ya es. él conservaba una temperatura. Entonces, al volverlo a introducir en esta mezcla, en esta situación, en este horno de fuego, al volverlo a introducir, la temperatura de ese material que estaba allí aumentaba. El grupo le preguntó, aquellos que estaban allí alrededor, ¿no? ¿Cómo sabe que el oro está purificado? Y él respondió, cuando puedo ver mi rostro en él. ¡Gloria a Dios! Así es. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Amén. Debemos ser introducidos y pasar por ese calor extremo y cada vez más extremo para poder reflejar el rostro de Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo el repaso. Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro, de transformarnos a su imagen. Este es un objetivo asombroso. Y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles de la vida, por estos crisoles de prueba, Ana, Así es. por estos crisoles, porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tantas pruebas a mí? ¿Por qué paso por este mar de calamidades, de situaciones, de tropiezo, de dificultades? Y es que Cristo mismo dijo que en este mundo nosotros tendríamos aflicciones, pero también nos dio una esperanza. Dijo, aprended de mí, que yo he vencido el mundo. Así que estos crisoles de vida se desarrolla en nosotros, desarrolla un carácter semejante al de Cristo, porque entonces nosotros tenemos que empezar a renunciar, ¿sí? A renunciar a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Así es. Y hacernos más humildes y hacernos más mansos, para que de esa forma el amor divino de Cristo Jesús pueda transformar nuestras vidas. Dice acá también al final un vistazo a la semana, ¿verdad? Y tienen una pregunta interesante. Dice, ¿qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de purificación? ¿Cómo entendemos todo esto en el contexto de este gran conflicto del cual mencionamos nosotros anteriormente? Y entonces acá tenemos una cita de... el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, página 509, hermana. Así es. Fíjate que en esa cita bíblica, esa cita del conflicto de los siglos, página 509, dice lo siguiente: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos, cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder. Entonces aquí, ¿sabes que en repasos de la lección anteriores hablaron de los crisoles, verdad? Uh-huh. Y ahí, hermano, usted puede notar, o podemos notar todos los que estamos acá escuchando, que cuando tú no pasas la prueba y vuelves otra vez y caes en la misma prueba y caes en la misma prueba, es porque no estás corrigiéndote, no estás, como dice, purificándote de eso que te está pidiendo nuestro Señor. Y entonces nunca vas a poder llegar al crisol de la protección, que es el que da Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no vuelvas a entrar en Él. Entonces, cada vez que nosotros volvemos a caer en lo mismo, es porque no estamos purificándonos, no estamos tomados de la mano, no estamos reflejando el carácter de Dios y volvemos al mismo crisol. Y es Satanás quien redobla el esfuerzo, como lo dice la cita, ¿verdad? Para que vuelvas a caer y vuelvas a caer cuantas veces sea posible, porque Él sabe que tú eres un oro precioso para nuestro Señor. Amén. Y recordemos nosotros que en lecciones pasadas tenemos una cita interesante de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada entonces en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Además de eso, hermana Ana, nosotros tenemos una cita en Apocalipsis capítulo 3, 18 y nos da un reflejo, una vislumbre de toda esta situación aquí en ver el rostro del orfebre. Así es, ¿sabes qué dice en Apocalipsis 3:18? Esto es un mensaje que le da a la iglesia de la Odisea. Y dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, Amén, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces acá te están mandando a que compres lo puro, no lo abundante. Sabes que uno dice a veces que, bueno, poquito pero sustancioso. sustancioso. Pues sí. así te está mandando el Señor, ¿verdad? Que compres lo puro. Quizás venga poquito, pero va a ser sustancioso para que reflejes el carácter de Cristo. Amén. Para que seas ese oro refinado en fuego, para que seas rico, ¿verdad? Acumular riquezas en el cielo y no en la tierra. Eso es lo que nos manda el Señor. Amén, así es, hermana. Entonces fíjense que el repaso de la lección, ver el rostro del orfebre, está no solamente interesante, sino que yo he visto experiencia estudiando este repaso de hermanos que incluso han llorado leyendo el tema. Sí. Porque quizás se ven y reflejan y reflexionan, óyeme, verdaderamente Cristo ha transformado mi vida. Quizás se ven y se preguntan, todavía me hace mucha falta cambiar. Así es. O sea, me hace falta para poder alcanzar el objetivo. Así que ya avanzando con la primera parte del repaso de la lección bajo el subtítulo A su imagen. Es decir, debemos reproducir la imagen de Dios en nosotros. Ana. Así es. Y dice en Romanos 8:29, la siguiente cita bíblica, ¿verdad? En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, entonces habla de cómo Dios en un principio creó la humanidad a su imagen. A su imagen Él lo creó, dice en Génesis, ¿verdad? 1:27. Pero resulta ser que hizo el pecado, fue desfigurando esa imagen. Ayer mi esposo y yo contemplábamos, él dice que él contemplaba sus manos y la de su hija. Y él dice que él recordaba sus manos y no las recordaba de esa forma. Él recordaba sus manos sanas, curadas, sin ninguna herida, sin ninguna marca. Pero cómo el pecado va desfigurando cada detalle de sus manos. Y él se quedó hasta como dice acá, y no reconocía sus propias manos, pues, ya que en tiempos anteriores sus manos eran más tersas, más suaves, Sí. ¿sabes? Y ahora el trabajo, todo lo que le ha sucedido, le ha dejado cicatrices, heridas, las manos ya rasposas. Pues nosotros mismos podemos ver eso en nuestras vidas, ¿no? En nuestra imagen, en nuestro rostro. A veces uno ve y mira lo que ha hecho el paso del tiempo, lo que ha hecho el sol. El pecado es lo que ha desfigurado la imagen hasta hacerla casi irreconocible. Hay personas que tú ves en la calle y te dicen, no, yo estudié contigo en tal etapa. Y tú dices, oye, ¿qué le pasó a esta persona? Y podemos ver que de verdad el pecado ha desfigurado su vida. Ha dejado esa imagen hermosa y maravillosa que tenía desde el principio hasta lo que es ahora. Fíjense que una de las funciones del Evangelio es restaurar esa imagen, hermanos. Dios quiere restaurar esa imagen. Y este programa, así como los programas que bien escuchamos acá en Viene 103.3 FM, son para que usted, yo y todo aquel que escucha el Evangelio pueda restaurar la imagen de Dios. Que nosotros podamos ser hechos nuevamente a la imagen de su Hijo. Amén. Como lo dice en Romanos 8:29. ¿Qué le parece? Excelente. Y es que el significado, hermana Ana, de Romanos 8:29 ha sido un motivo de prolongados debates. Cuando la limitada mente humana que nosotros tenemos, que es una mente finita, y trata de interpretar, de comprender, de analizar Romanos 8:29,
puede caer en graves errores. Así que presten atención al consejo de un profesor y comentador bíblico, Edwin Gifford, que nos dice lo siguiente. Así es, este comentarista dice: en una senda tan alta y resbaladiza para la razón humana, nuestra seguridad depende de que demos nuestros pasos únicamente donde ya el inspirado apóstol dio los suyos. Si nos aventuramos, como ya lo han hecho demasiado, más allá de la huella del autor, hay por doquiera precipicios y abismos, de los cuales le es difícil escapar al más prudente. A veces, ¿verdad? Nuestra propia, dice Jehová, que no nos fijemos en nuestros propios pensamientos, nuestro propio conocimiento. A veces pensamos, no, yo tengo 20 años en el Evangelio, yo no voy a caer ahí. Sí, no te apoyes en tu propia prudencia. Así es, porque como dice la cita bíblica, la cita de este hermano Edwin, podemos caer. Nosotros no podemos dar por hecho que todo lo conocemos o todo lo sabemos o todo ya lo hemos aprendido. ¿Por qué? Porque es ahí donde Satanás envía a sus ángeles para que en tu propio egoísmo te haga caer y que sea un motivo para ti de no reconocer que estás haciendo lo indebido delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque tu orgullo te va a frenar y te va a decir no, ¿verdad? Y no te va a permitir retroceder, no te va a permitir enderezar tus caminos. Y ese es el camino que te va a llevar a desviarte y alejarte más y más de la imagen del Señor. Sí, ahora es obvio, Ana, que el pecado nos corrompió a todos. Esto lo podemos ver reflejado en el capítulo 3 de Romanos. Sin embargo, Dios desea restaurarnos, apreciados oyentes. Restaurarnos a lo que deberíamos haber sido originalmente, a cuando fuimos creados allí perfectos en el jardín del Edén, así como Adán y Eva fueron creados para no morir jamás. Así es. Pero lamentablemente la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte. Es triste, pero sí es. Aquí es donde encaja nuestro versículo de hoy. Revela el plan de Dios de que quienes sometan su vida al Espíritu Santo sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el versículo que nosotros estamos estudiando en reproducir la imagen de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 29. Y aquí tenemos entonces una cita en el libro El deseado de toda la gente, página 625. Así es, dice: el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Amén. O sea que nosotros debemos, ¿sabes? Ese honor y esa gloria solo es para Él. Está comprometido. Así que cada cosa que haga un cristiano, que haga una persona, tiene que ver que usted y yo debemos hacer sentir a Dios orgullosos, ¿verdad? De llamarnos a nosotros hijos, hermanos. ¿Ah? Y qué maravilla, porque esta frase yo la escuché en un repaso de la lección del trimestre anterior, que debemos hacer sentir a Dios orgulloso de llamarnos hijos de Dios. Y fíjese que estamos insertos en este conflicto cósmico. Nosotros somos un espectáculo al mundo y a los seres celestiales. Y ellos necesitan ver en nosotros el reflejo del carácter de Jesús, porque si no su obra, ¿verdad?, es como inconclusa. ¿Y qué pasa? Que Dios es justo, es perfecto. Y Dios está al lado de cada uno de nosotros, esperando a que seamos tú, yo y cada uno de los que queremos vernos reflejados en Cristo Jesús, reflejar su gloria. Así lo vemos en 1 Corintios 4:9 y en Efesios 3:10. Sí, me gustaría leer, Ana, 1 Corintios 4:9. Excelente, vamos. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muertes, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Tremendo. Así es, y aquí lo tenemos también en Efesios 3:10 para complementar eso, porque es una maravilla el carácter de Jesús. En Efesios 3:10 nos dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias, a los principados y potestades,
en los lugares celestiales. Entonces, todo este conflicto cósmico, ¿verdad? Todos están a la expectativa de ver qué es lo que sucede con nosotros. Pues entonces que sea la sabiduría de Dios la que se muestre en cada uno de nosotros para hacer ver la gloria y la honra que tiene nuestro Señor Jesucristo. Sí, en el repaso dice acá una pregunta: ¿cómo entiendes lo que nos dice Elena G. de Guay en la cita que anteriormente mencionamos, ¿verdad? Del deseado de toda la gente. O sea, ¿cómo tú entiendes esto? Y nos cita que veamos Job capítulo 1, Mateo capítulo 5, versículo 16, y estos dos versículos que ya te mencionamos, 1 Corintios 4, 9 y Efesios 3, 10. Y es que es interesante porque, ¿será que Job sufrió? Claro que sí. Por la causa de Cristo. ¿Será que Job fue probado, fue tentado, le quitaron todo, sufrió todo hasta lo sumo? Dios dijo: mira, te permito, pero no toques su vida. Y le permitió a Satanás hacer con Job lo que quisiese. Y lo único que le dejó fue la mujer. Y la mujer le dijo: ajá, maldice a tu Dios y muérete. Sí. O sea, imagínate esa ayuda idónea en ese momento en el cual perdiste todo. Tu piel se cae a pedazos porque tenía una lepra terrible. Pero ¿renegó Job de Dios? No, en ningún momento. Y fíjate que ese es el conflicto cósmico, porque cuando están los seres que eran gobernantes de los 25 planetas, ¿verdad? Que lo habla en Job, pasa Satanás ondeándose por ahí diciendo: vengo de la tierra. De sondear, de rodear la tierra. De rodear la tierra y pasear por ella. ¿Quién se pasea por un lugar y dice: vengo de tal lugar? El amo, ¿verdad? El amo y señor. Entonces él venía diciendo, ondeándose, él diciendo: vengo de pasear por la tierra y de andar por ella. Pero Dios le dice: ¿has visto a Job? Siervo fiel. Entonces Dios tiene ese mismo pensamiento con cada uno de nosotros. ¿Han visto ustedes a mis hijos? ¿Verdad? Que a pesar de todo aquel mal que pueda subsistir en la tierra, están ellos firmes cada día, intentando reflejar el carácter de Cristo. Entonces ese es el conflicto cósmico, hermano. Usted y yo y cada uno de nuestros oyentes que están escuchando este programa están a la muestra esperando. ¿Han visto ustedes estos hermanos que están haciendo la voluntad del Padre? Y ahí es donde Satanás quiere meterse, ¿verdad? Con sus ángeles. Incluso ahorita, antes de comenzar el programa, le estaba yo comentando a Ana sobre mi hermana y su hija, Xiomara Ramírez y María Ángel Soto, que acaban de aceptar al Señor hace 3 meses. ¿Y cuántas pruebas, turbulencias no le ha colocado el enemigo de las almas para que ella desista y diga: no, si esto es estar en Cristo Jesús, si esto es seguir a Cristo, si esto es ir a la iglesia, mejor dejo así y me regreso al mundo? ¿Qué te parece? No, eso jamás. Pero nosotros sabemos, Ana, que como cristianos nunca debemos olvidar que estamos en medio de un drama cósmico. El gran conflicto entre Cristo y Satanás se desarrolla a nuestro alrededor. La batalla toma muchas formas y se manifiesta de diversas maneras. Y aunque hay muchas cosas ocultas, preste atención, apreciado oyente, podemos entender que como seguidores de Cristo tenemos un rol que desempeñar en este drama y podemos honrar a Cristo con nuestras vidas, como lo honró Job. Así es. Amén. Así que acá tenemos una cita en Cada Día con Dios, página 236. Dice lo siguiente: somos espectáculo para los mundos no caídos, para los ángeles y para nuestros semejantes. Si lo comprendemos, esto nos inducirá a avanzar de acuerdo con la dirección del Señor, con corazón firme y bien fortalecido. Excelente. Y acá en el repaso de la lección, en la parte final, ya apreciado oyente, terminando este día domingo a su imagen, dice: imagínate estar en el campo de un estadio enorme. Imagínate ese escenario. Sentados en las gradas a un lado están los seres celestiales leales a Dios, y sentados allí a la grada en el otro lado están los seres que han caído con Lucifer. Si tu vida durante las últimas 24 horas
se manifiesta en ese estadio y tú estás allí en medio de ese espectáculo, ¿qué equipo tendrás más para festejar? ¿Qué te dice tu respuesta sobre ti mismo? Es decir, ¿los seres celestiales o los seres caídos? Qué interesante panorama. ¿A qué equipo le harás porra? ¿En qué equipos te verás tú reflejado? ¿A qué equipos tú apoyarás? Muy bien, ya de regreso por acá, por Vienes 103.3 FM, la señal de la esperanza. Entonces, fíjense, apreciados oyentes, ya introduciéndonos en el tema, fe en medio del fuego consumidor. Esta es la segunda parte de este repaso de la lección y es como ser como el oro. Job capítulo 23, versículo 10 nos dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y cuando aquí Job se refiere más él, se refería a Dios. Él sabía que Dios lo probaría, pero saldría también él como el oro, puro, refinado. Él saldría allí galante de esa prueba. Y es que es interesante ver la vida de Job. Dios había declarado que Job era como un hombre perfecto y recto. Así es. Pero entre los seres celestiales se sembró la duda acerca de los motivos por los cuales Job se comportaba así. ¿Qué dijo Satanás? Dijo, claro, ¿cómo no te va a ser recto? ¿Cómo no va a ser perfecto? ¿Cómo no te va a adorar? Si lo tienes en alta estima, le tienes todo, mira cómo está rodeado de placeres, rodeado de tu protección. De tu protección, tienes allí un cerco alrededor de él. Esto es interesante y si usted quiere, apreciado oyente, leer sobre ese tema, lo invito a leer Job capítulo 1 y por ahí por los versículos 9 y 11 podrá entender esto que yo le estoy tratando de mostrar acá. Así que, hermana Ana, ¿qué nos tiene usted por acá en qué decir con respecto a este tema? Bueno, fíjate, al borde de la desesperación, ¿verdad? Incapaz de comprender por qué le ocurrían tanta desgracia a este pobre hombre, Job llegó a comprender que estaba siendo probado, ¿sí? Porque no solamente fue el ganado, los hijos, sino que también hasta los propios amigos, como decías tú con respecto a tu hermana, ¿verdad? Sí. Y a nosotros mismos nos ha sucedido que cuando comenzamos a caminar con Cristo, todo empieza como a desmoronarse. Ese mundo de papel que nosotros teníamos le empieza como a caer agua y empieza a desmoronarse todo ese mundo. Bueno, Job estaba siendo probado y él estaba seguro de que ese proceso lo haría brillar como el oro, que sería perfeccionado. Entonces, hermano, es en las pruebas más difíciles donde el carácter se manifiesta plenamente, porque nosotros en la tranquilidad no sabemos cómo podemos reaccionar, reaccionamos de una misma forma, ¿verdad? Siempre contentos, alegres. Pero cuando estamos en la desesperación, ¿cómo nosotros podemos observarnos, verdad? No es lo mismo que tú conozcas a una persona en una fiesta cuando lo conozcas en una tribulación, ¿verdad? Que lo conozcas en su momento de alegría, de gozo, a que lo conozcas en un estado deplorable de salud, ¿verdad? Donde empiezan a aflorar esos sentimientos críticos. Son en esos momentos críticos donde Dios saca al exterior el carácter de cada una de las personas. Tal vez nunca se manifestaría de otro modo, por lo tanto, ese es el momento que Dios utiliza para ver de verdad el verdadero rostro de esa persona. ¿Ves? Y a veces uno dice, oye, ¿qué pasó? ¿Me gritó? No, eso era porque estaba molesto. Es que está aflorando su carácter como es. ¿Cierto? Cierto. Así ¿Cierto? Y es que una cosa, apreciado oyente, es estar en una batalla y otra muy distinta es ni siquiera ver las fuerzas desplegadas en esa batalla, porque como lo dijimos anteriormente, esta lucha no es contra carne ni contra sangre, claro, es una lucha espiritual. Entonces, ¿cómo principados y potestades, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes ver esas fuerzas que van a estar ahí desplegadas en esa batalla? Ahora, en cierto sentido, esto es lo que enfrentamos como cristianos. Nosotros sabemos que las fuerzas están allí, podemos sentirlas en nuestra vida y no obstante, tenemos que seguir adelante por fe, seguir adelante confiando en el invisible,
confiando en aquel que es el creador, que es el sustentador, en aquel que ha sido nuestro ejemplo a seguir, en Cristo Jesús, colocando la mirada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser transformado, porque estos crisoles, y por eso es que el repaso de la lección, este folleto tan bello y espectacular, se llama En el crisol con Cristo. Así es. Nosotros tenemos que transformar nuestro carácter y semejarnos a Cristo Jesús. Ahora, acá en el repaso nos invita a leer Job capítulo 23, versículo 1 al 10, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es la esencia de la lucha de Job? ¿Qué es lo que no se ve? Al mismo tiempo, ¿qué acepta Job por fe a pesar de todas sus pruebas? Así es, dice, aún en medio de sus terribles pruebas, Job confió en Dios, a pesar de todo. Job estaba decidido a resistir. Hermano, hermana, hasta yo mismo me hago esta pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a resistir? Porque fíjese, una de las cosas que le dio perseverancia era... una de las cosas que le dio Dios a él era una perseverancia de oro. Fíjese, no una medalla de oro, sino más bien el contemplar el futuro. Se dio cuenta de que si se aferraba a Dios, él saldría mejor, saldría como el oro. No se dice cuánto sabía Job de lo que sucedía detrás de esta escena. Él no conocía qué era lo que tenía planeado Satanás, ¿verdad? O esa conversación anteriormente. Pero sin importar cuánto le era oculto a él, de todos modos soportó el fuego refinador. Amén. Ahora una pregunta, ¿le tememos al fuego? ¿Ah? Tremendo. ¿Le teme usted al fuego? ¿Qué nos preocupa a todos? Nos preocupa el calor que generan las circunstancias, ¿sí? Cuando vemos que viene una prueba nos empezamos como a sofocar. Sí, estas ¿cierto? circunstancias de tu vida en la cual tú ves reflejado que es imposible salir de esa prueba. Así es, y te empiezas como a asfixiar, te genera esa circunstancia, te genera inquietud, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, no puedo dormir porque estoy atravesando una situación terrible. Pues fíjese, quizás como en el caso de Job, el calor de Dios parece inexplicable. Cuando te sucede esto, tú dices, ¿por qué a mí? Puede ser que la dificultad de adaptarse a un trabajo nuevo, a una casa nueva, niños nuevos, vivir en otro lugar, eso puede ser que te sobrevenga un maltrato en el trabajo o incluso en tu propia familia. Puedes estar sufriendo cosas increíbles como por ejemplo una enfermedad, una pérdida económica. Por más que resulte difícil de entender, Dios puede usar estas pruebas para refinarte y purificarte y resaltar su imagen en tu carácter. Fíjense que a veces yo conocí a una persona que dice, yo no lloré tanto por fulano como lloré por tal. Y dice, y eso que yo a aquel no lo quería tanto. Una vez me contaron esa historia y yo decía dentro de mí, no, sino que tú no habías expresado pues ese amor por aquella persona y cuando viste que pereció, ahí fue donde reconociste que esa persona la querías, ¿verdad? Dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y así es. Pues así nos sucede a muchos. No sabemos lo que tenemos, hermanos, hasta que lo perdemos. No sabemos lo que vale Dios hasta que estamos en esa circunstancia que amerita que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Y Él lo está, pero nosotros no lo reconocemos. Pero fíjate que en la historia de Job, ¿verdad? Que estamos estudiando aquí, demostrar que era el oro parecía ser un incentivo muy importante para Job. Algo en lo que concentrarse y que lo ayudó a superar sus problemas. Porque este es un poderoso testimonio de su carácter, que en medio de todo el dolor y el sufrimiento que Job sintió, pudo sentir la realidad del proceso de purificación. Además, por más que no entendiera, sabía que estas pruebas lo iban a perfeccionar. Y es interesante cómo fue perfeccionado Job, ¿verdad? Así es. Que nunca renegó de Dios, que nunca infirió palabra alguna para renegar de este Creador. Ahora, en el repaso de la lección, en la parte final, tenemos, según tu experiencia,
¿Cómo refinan y purifican las pruebas? ¿De qué otro modo podrías refinarte aparte del sufrimiento? Y aquí tenemos una cita interesante en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 89. Dice lo siguiente: Dios acerca a los suyos a sí mismos mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguardia. Dios prueba a los hombres a la derecha y a la izquierda, y así los educa, prepara y disciplina. Así Bien. que Dios lo que está haciendo con cada uno de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Si tú sientes que existe una tribulación dentro de tu congregación, déjame decirte que esto está siendo probado. Tú estás siendo refinado. Dios te está probando tanto a derecha como a izquierda. Dios te está educando. Quiere que tú te eduques, te prepares, te disciplines. A veces nos es duro reconocer que debemos ser disciplinados, que debemos ser educados y educarnos en cuanto al ámbito espiritual, leer, comprender la Biblia, de qué nos habla nuestras Sagradas Escrituras. Y decimos, no, esto sí, esto no, no. Dios quiere que tú te eduques, te prepares y te disciplines, porque sin disciplina no podemos lograr el éxito. Y el éxito es ver el reflejo de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya avanzando con la tercera parte de nuestro repaso de la lección, bajo el subtítulo, las últimas palabras de Jesús. ¿Cómo esas últimas palabras de Jesús puede originar un desarrollo en nuestro carácter, hermana Ana? Fíjate lo siguiente, las últimas palabras de Jesús, como lo decías tú. Jesús estaba en Jerusalén, a punto de morir. Esto es lo que nos relata el Evangelio según Marcos, ¿verdad? Jesús dedica la última hora de enseñanza antes de la Pascua a narrar parábolas a sus discípulos, incluidas ¿cuáles parábolas? La de las 10 vírgenes, es una de las conocidas, ¿verdad? La oveja y los cabritos. Estas historias se relacionan con la forma en que debemos vivir mientras esperamos la venida de Jesús. Por lo tanto, nunca han sido tan relevantes como en la actualidad, donde las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo están por todas partes. Leemos en las parábolas de las 10 vírgenes, ¿verdad? Mateo 25:9, donde nos dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, nosotros debemos requerir para nosotras mismas, para nosotros mismos, buscar ese aceite de vida, que es la palabra de nuestro Señor. Entonces, existen muchos comentaristas que señalan que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, y Elena G. de White coincide con esto, pero también dice que este aceite es un símbolo del carácter y que es algo que nadie puede adquirir por nosotros, ¿verdad? En nuestra palabra, en la palabra de Dios dice que la salvación es individual, por lo tanto, usted y yo debemos tener esa lámpara encendida, pero por nosotros mismos. Amén. ¿Okay? Nadie puede venir a decir, bueno, yo voy a leer por ti, después te paso. No, este examen es individual. Sí, no, y fíjate, Ana, que lo que diferenciaba a unas vírgenes de otras era la provisión de aceite. Aunque la interpretación primera del aceite es el Espíritu Santo, como lo dijiste anteriormente, Ana, también podemos compararlo con el carácter, con ese carácter que nosotros como individuos, como personas tenemos. Y aquí vemos entonces una cita también de Elena G. de White, dice: en la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Esto es un símbolo de lo que no han preparado, desarrollando su carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Nosotros debemos desarrollar nuestro carácter, nosotros debemos ver, óyeme, mira, en este momento quizás yo voy a necesitar tal o cual situación. Y entonces es allí cuando la persona debe preparar su carácter para amoldarse a las situaciones, pero siempre no renegando de Dios. Siempre haciendo que su fe esté por encima de cualquier circunstancia. Aunque lo que esté pasando sea una situación tremenda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Aunque lo que esté sucediendo sea una situación que tú digas, esto no lo podré superar, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir en nuestras vidas. Ese es el desarrollo del carácter que deseamos nosotros realizar para ver el rostro del orfebre. Amén, así es. Fíjate que nosotros, con respecto a lo que es el aceite, si nosotros comprendemos que ese llamado del aceite es el carácter de Cristo o es el Espíritu Santo, pues entonces preguntémonos nosotros, según lo que pensamos, ¿qué implicaciones tiene la historia de las vírgenes para cada uno de nosotros? Si es el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo, o si es llenarnos del carácter de Cristo Jesús. Nosotros debemos comprender, hermanos, que esto de conseguir, que pidamos, que vayas a buscar, es algo que nos está mandando a hacer el Señor, que nosotros debemos permanecer desarrollando el carácter en el momento más difícil, en los momentos de crisis, porque Dios te está preparando, te está probando. Y si en ese momento de crisis tú no haces lo que el Señor pide, ese momento de angustia, tú no te llenas del Espíritu Santo, no te llenas de ese carácter de Cristo, no vas a poder pasar por el otro crisol, ¿verdad? Estás siendo probado, estás siendo amenazado en el crisol de Satanás, pues tienes que pasar al crisol de la salvación para por fin llegar al crisol de la protección. ¿Ah? Amén. ¿Qué te parece? Así mismo es, hermana, así mismo es. Y aquí tenemos una cita interesante también en una revista, Review and Heralds, del 19 de agosto de 1890. Una revista algo viejita, sí, pero que contiene un material sustancioso. Sí, fíjate que dice, la imagen de Cristo debe ser estampada en la mente misma. Me encanta esta palabra, estampada. Sabes que no, estampada, tiene que ser ahí marcada, en el corazón y en el alma. El apóstol dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso lo vemos en 1 Corintios 2:16. Sin el proceso transformador que puede venir solo por medio del poder divino, las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que nunca podrá ser quebrantada por el poder humano. Y es así cuando nosotros estamos pasando por una tribulación y no acudimos a ese Cristo que nos fortalece, como dice la palabra, el versículo que citaste ahorita, a ese Cristo que nos fortalece, pues créeme que Satanás va y busca no solamente un ángel que está de su lado, sino que él busca 7 más y te vuelve a quebrantar y vuelves a ser preso, vuelves a estar esclavo de esa tribulación. Nunca podrás salir de ahí. Entonces, aférrate a Cristo. Tu fuerza, tu fortaleza debe venir por manos de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Tener la mente de Cristo tiene que ser lo primero que nosotros tenemos que pensar ante cualquier situación. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo lo resolvería? ¿Qué puedo hacer yo si pienso como piensa nuestro Señor Jesucristo? Sí, esto es interesante. Y fíjate que aquí en el repaso, Ana, nos cita a leer la parábola de las ovejas y los cabritos que aparece en Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿qué criterios se utilizan para separar las ovejas de los cabritos? Y fíjate que el rey separa las ovejas de los cabritos según sus obras, su carácter. ¿Qué te parece, Ana? Es tal cual lo que hace nuestro Señor, ¿cierto? Sí, aunque Jesús no inculca la salvación por obras aquí, ojo, apreciado oyente, podemos ver cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de salvación y cómo los que verdaderamente son salvos en Cristo reflejarán esa salvación en su vida y en su carácter. Y esto es interesante y me gustaría leerte, apreciado oyente, Salmo 147, versículo 16. Así es, dice, de la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Salmos 147, versículo 16. Y es que nosotros debemos ser como la nieve.
como la lana, o sea, Puro. blanco, puro. Así Debe ser nuestro carácter. Y aquí vamos a ver una separación donde van a separar las ovejas. ¿Y cómo son las ovejas, hermana Ana? ¿Será que son mansas, humildes, tranquilas, sencillas? Para que caminen hay que darle como un empujoncito y ellas van siguiéndose una tras otra allí en el rebaño. Pero ¿cómo son los cabritos? Desordenados. Ajá, fíjate, tú quieres que estarlos agarrando, subiendo las colinas. Sí, a veces nos recuerdan a nosotros que Dios nos dice, mira, estos son tus mandamientos, si no te apartas de ellos, ¿verdad? Tendrás un cerco protector como el de Job. Pero ¿qué decimos nosotros? Ay, pero aquel se ve como bueno, hice por aquel lado, ¿no? El sitio más empinado. Y así vemos a las cabras subiendo por esos lugares empinados, tal cual que el carácter de nosotros. Sí, pero fíjate, apreciado oyente, pero los hombres nunca podrán entrar en el cielo con sus viejos gustos, no, con sus viejas inclinaciones, ídolos, ideas y teorías, no lo podrán hacer. Los que deseen ser santos en el cielo deberán primero ser santos aquí en la tierra. Por eso es importante desarrollar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Porque cuando dejemos esta tierra, llevaremos nuestro carácter con nosotros. Y esto significa sencillamente que llevaremos algunas de las características celestiales que nos fueron impartidas aquí en la tierra por la justicia de Cristo. Sí, Señor. Esta es la continuación de la cita de Review and Heralds, 19 de agosto, año 1890. Y tenemos también una cita de sermones escogidos, Ana. Así es, dice, así somos, transformados de gloria en gloria, mediante la santificación de la verdad. ¿Qué es la gloria? Es una pregunta que tiene acá. Es el carácter. Hemos de ser aptos para el cielo en esta vida, a fin que podamos ver a Jesús y ser como Él. Entonces debemos tener en cuenta que no podemos esperar salir victorioso del conflicto si no hemos desarrollado previamente el carácter a través de una relación estrecha con Jesús, tal Amén. Como lo decías, ¿verdad? Entonces, según Jesús, ¿verdad? Este carácter se demuestra en nuestra relación con los demás. Sí, Señor. Esta parábola de los cabritos, esa relación que tenemos entre los demás, cómo nosotros nos vemos dentro de la congregación, si como cabritos o como ovejas, si estamos siguiendo las órdenes que nos dice el pastor, si como hermanos, como amigos, como vecinos, estamos siguiendo las órdenes de nuestro Señor, de nuestro Salvador, o estamos siendo como los cabritos, saltando, sí, yéndonos a aquellos desfiladeros, yéndonos a los sitios donde sabemos que no encontramos nada bueno. Esa constante lucha con aquel diciéndole, no, eso no es así, no, pero yo lo quiero de aquella forma. Eso recuerda mucho a los cabritos dentro de la congregación, ¿no? O dentro de una relación de familia. También lo podemos llevar al ámbito familiar. No tiene la manía de decir la oveja negra de la familia. No, sí. Es un cabrito dentro de la familia que se puede transformar y claro que sí, nuestro Señor dice que todos podemos desarrollar el carácter de Cristo si tenemos una relación constante con Él. Entonces, esa relación con los demás, si usted ve, hermano, si yo veo que me estoy comportando como ese cabrito, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero que debo hacer es llenar mi lámpara con aceite, Amén. Ese aceite que es el Espíritu Santo, o lo puedo comparar con el carácter, ¿verdad? Mis obras, porque la fe sin obra es muerta. Entonces el Espíritu Santo me llena de conocimiento y sabiduría, pero ahora yo lo pongo a prueba con mi carácter, porque se supone que los dos van de la mano, ¿verdad? La fe y la obra. Entonces, ¿qué soy dentro de esa relación familiar, dentro de mi comunidad? ¿Un cabrito o una ovejita? Fíjate, apreciado oyente, si sería importante para Jesucristo el que tú desarrolles, el que tú cambies tu carácter, que las últimas palabras de Jesús fueron estas parábolas. La parábola de las vírgenes y las parábolas de las ovejas y los cabritos. Así que en la parte final del repaso, en la sección de esta parte, se dice que el carácter es lo que una persona es en la oscuridad. ¿Qué tipo de persona eres tú cuando nadie te mira? Cuando nadie te ve, cuando estás allí a solas. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Y qué te dice la respuesta sobre los cambios que necesitas hacer?
Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM Estéreo, la señal de la esperanza. Continuando con la cuarta parte de nuestro repaso de la lección, ver el rostro del orfebre bajo el subtítulo, Los entendidos. ¿Será que hay victoria al final de este conflicto, Amén, hermana? claro que sí, claro que sí. Y entonces podemos acá apreciar, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderá. Esto es una cita de Daniel capítulo 12, versículo 10. Y es que el libro de Daniel, al igual que Apocalipsis, termina hablándonos de un tiempo, el tiempo del fin, en el que la humanidad estará claramente dividida en dos grupos, los impíos y los limpios, los que entienden y los que no entienden. Y entonces acá en esta parte del repaso, nosotros estaremos arduamente explicando algunas situaciones entre Daniel y Apocalipsis. Y es que Daniel y Apocalipsis se llevan de la mano allí, ¿sí? Y tenemos que ya analizamos la importancia del carácter para quienes esperan la segunda venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora veremos más específicamente la importancia del carácter para quienes estarán en vida en la segunda venida de Cristo Jesús. Porque habrá dos situaciones. Algunos que estarán en el descanso, esperando allí pues, en el descanso con Cristo. Amén. Y estaremos algunos en vida cuando Cristo venga por segunda vez. Pero para nosotros entender esta situación, tenemos que leer Daniel capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 10, y donde dice y se puntualiza el carácter de los santos del Altísimo antes de su segunda venida triunfal a la tierra. Entonces, hermana Ana, ayúdenos acá en lectura para leer los primeros 10 versículos del capítulo 12 de Daniel. Bueno, dice Daniel 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Eso es lo que nos dice Daniel 12, y seguimos en el 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, y a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. Y dijo uno al varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Sabe que esto me recuerda mucho a lo que yo viví antes ¿sabes que hay un momento en que uno se convierte, uno se convence y después uno se convierte, ¿verdad? Sí, un convertimiento genuino. Sí, entonces cuando me convencí, me bautizo, pero ahora cuando me convierto es este proceso que estoy pasando día a día, ¿cierto? Y en ese tiempo en que estaba convencida, habían cosas que no entendía en la palabra, pero poco a poco, estudiando, ahora sí me he estado convirtiendo. Yo lo siento así, no sé si alguno lo sentirá así. Yo siento que cada vez me convierto más, y cada paso de purificación, cada momento en que
en que puedo ser purificado. Sé que es doloroso, porque hay situaciones en las que uno a veces no quisiera atravesar, pero son necesarias, y las he visto que son necesarias para poder, como dice la palabra, emblanquecer. Sí, y correcto. poder reflejar ese rostro. Y es importante reflejar el rostro del orfebre, es muy importante, apreciado oyente. Ahora, veamos cuál es el contexto de esta cita de Daniel que leímos anteriormente. ¿Cuál es el contexto? ¿A qué época de la historia de la tierra hace referencia? Y más aún, ¿qué podemos entrever en estos versículos sobre el carácter del pueblo de Dios en esa época? ¿Qué características se le atribuyen en contraste con los impíos? Ahora, nosotros podemos ver Apocalipsis capítulo 22, 11, hermana. En ese momento, ¿qué va a pasar? Fíjate tú, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que en ese momento ya todo habrá acabado, ¿cierto? Ahora fíjate la cita de Jeremías allí en capítulo 30, versículo 7, dice que en ese momento serán tiempos de angustias. Sí. ¿Ah? El que sea injusto, bueno, siga siendo injusto. El que sea Hasta inmundo, sea inmundo. O sea, ya no se preocupe por salvarse. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que Cristo Jesús venga de gloria en gloria y descienda allí, y entonces con sus ángeles, y eso será un momento apoteósico, pero será un momento glorioso para algunos, pero será un momento terrible. La Biblia lo define como el día grande y temible de Jehová. Y habla de esos dos grupos, ¿verdad? El grupo de los impíos y los limpios. Esa es la comparación de Apocalipsis y Daniel, porque se habla de que existen dos grupos, el grupo de los impíos y el grupo de los limpios. Y así como vimos acá, el que es injusto sea injusto, como dices tú, ya todo, el que fue purificado ya hasta ahí. Entonces claramente vemos cómo está dividida la humanidad. Y los que puedan entender las señales del fin, los que puedan entender lo que fue la purificación, lo que fue verse y ver a Cristo en él, esos serán los salvos. Sí, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que habiendo concluido el tiempo de gracia, los salvos habrán alcanzado la victoria. Amén. En este conflicto, ¿verdad? Así es. Y serán refinados y purificados en este crisol con Cristo. Pero mientras que los impíos se obstinarán en su rebelión contra Dios. Y entonces en ese momento será un momento fuerte para ellos. Sí. Será un día terrible, temible de Jehová. Entonces podemos observar que no hay una pluma, no hay un lápiz, no hay un lapicero que pueda nos describir cómo será este panorama, ¿verdad, Noana? Sí, dice que algo que jamás ha visto. Sí. Ojo humano. Entonces, fíjense, ¿verdad? Y rebeliones, cualquier cantidad de cosas, y que un día que cosas que jamás hemos visto, es un día Elena G. de White tiene una cita en Evento de los Últimos Días, página 16, y nos cita que estudiemos el capítulo 12 en Daniel. Así es. Y nos dice que es que, hermana Ana. Mira, ella nos dice que es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Sí. Entonces, Daniel no era solamente para que, ¿sabes qué? Dicen una parte de Daniel, no, cierra estas palabras. No, pero es para que ahora, en nuestros tiempos, estas palabras sean reveladas. En estos tiempos, usted y yo y todo aquel que escuche pueda reconocer la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y pueda convertirse, pueda comenzar a trabajar el carácter de Cristo. Como decía uno de los mensajes, empiece desde ya a conocer la palabra del Señor. Empiece a ver qué hay en cada una de sus líneas. Empiece a comprender cada una de estas cosas, a llenarse del Espíritu Santo y empiece a reflejar el carácter de Cristo. Amén, esa debe ser la situación, apreciado oyente. Ahora, en la parte final de esta parte del repaso dice, aunque hemos visto estos versículos en el contexto de los últimos días, ¿qué principios vemos aquí que pueden ayudarnos ahora mismo a entender mejor de qué se trata el proceso de purificación y refinamiento? Incluso para nosotros hoy,
incluso para nosotros hoy en día. Y aquí tenemos una cita de mensajes selectos, tomo 2, página 40. Así es, dice, no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. Amén. Así que es el momento, porque una cosa, como decías tú, es lo que somos cuando nos están observando y otra cosa es lo que somos cuando no nos observa. Pero, señores, para Dios nada es un secreto. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y aunque podamos asistir, entender y leer y predicar muy hermoso, Dios lee nuestros corazones. Él sabe lo que está atormentando tu vida, Él sabe lo que está en tu mente cada día. Así que convéncete y conviértete. Amén. Porque el día grande viene, ya Amén. está cerca. Y es que Daniel 12, apreciado oyente, describe a un pueblo que ha pasado por un proceso de refinamiento y de purificación. Y con todas estas reflexiones ya avanzamos entonces a la quinta parte de nuestro repaso de la lección bajo el subtítulo, el carácter y la comunidad. El carácter y la comunidad. Hermana Ana. Fíjate que tenemos en Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces existe una canción que dice, soy una roca, soy una isla. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? ¿Hemos sentido esa necesidad de querer estar solo? Bueno, muchas veces nosotros escuchamos gente que dice, bueno, mi caminar con Dios es una cuestión personal, no es algo de lo que quiera hablar, ¿sí? La gente dice, bueno, a veces con el tema de hacer ciertas cosas, bueno, eso es entre Dios y yo. Ajá, sí, tremendo. Sí, ¿verdad? Claro, acá lo dice de otra forma, pero sí, es entre Dios y yo, eso lo sabemos Dios y yo. Ya va, pero ¿cómo tú das testimonio de Cristo Jesús? ¿Verdad? Uh-huh. El testimonio que nosotros debemos dar es en nuestra comunidad. Entonces, cuando Pablo escribe a los Efesios, uh-huh, él caracteriza a la iglesia como un cuerpo. Sí, pero vamos entonces a ver, a citarle al apreciado oyente, uh-huh, para que se ubique en el contexto de lo que le estamos hablando. Efesios capítulo 4, de los versos 11 al 16. Ok, bueno, en Efesios de 4, del 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Seguimos hablando de lo del cuerpo de Cristo, ¿cierto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Amén. Entonces, el desarrollo del carácter de Cristo es una obra individual que debemos hacer, pero en comunidad, porque formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así es. Así es, y entonces aquí es evidente que el desarrollo del carácter es una obra individual, como tú dices, Ana, y que el carácter de la iglesia es de suma importancia, y la colaboración del carácter de cada uno de sus miembros también es de suma importancia. Así es. En fin de todo esto es que la sabiduría de Dios es toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, como lo leímos anteriormente, ¿verdad? Es importante que esto pueda realizarse de esta manera. Es importante que nosotros podamos guiar nuestra mirada para ver el rostro del orfebre. Es importante que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo, pero también es importante que nosotros llevemos esta manifestación, este refinamiento de nuestro carácter a donde trabajamos, con nuestros vecinos, a nuestros amigos que nos ven diariamente,
A toda persona que esté a tu alrededor, tu testimonio tiene que decir: Cristo mora en mí. Amén, así Esto es. será también un testimonio para los seres celestiales, porque nos estarán mirando, Ana. Claro que sí. Dice que todo este conflicto cósmico, todos los ojos de los mundos no caídos están puestos ¿en quién? En nosotros, viendo cómo se desarrolla cada paso, como usted, como yo, como cada uno de nosotros, podemos alcanzar el carácter de Cristo, porque Dios hace justicia, ¿ok? Y Dios quiere que cada uno de sus hijos sean salvados. Amén, así es. En la parte final dice: es fácil ser agradable cuando estás solo o con extraños, pero es mucho más difícil ser amable con los que conoces muy bien o que no te agradan. Qué tremendo, ¿verdad? Así es. Esto significa que cuando todavía mostramos gracia y bondad por estas personas, damos un testimonio irresistible de la verdad acerca de Dios. Y es importante, apreciado oyente, es necesario que tu vida refleje a Cristo. Amén. Es importante y es necesario que si aún no lo has aceptado en tu corazón, puedas reconocerlo, que sin Él nada puede ser. Y puedas reconocer que Él es tu único Salvador, que murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados del mundo. Fíjate, así es, así es. Entonces, esto nos invita, nos hace un llamado a que nuestro carácter no solamente sea reflejado dentro de los muros de las congregaciones, que ese carácter de Cristo sea llevado a las comunidades, que seamos testimonios fieles y vivos de lo que es Cristo Jesús, de cómo Jesús ha transformado nuestras vidas. Que todo eso que aprendemos cada semana, de este repaso de lección, de cada cosa, lo pongamos en práctica. Porque como dije anteriormente, la fe sin obra es muerta. Es difícil, es fácil, ¿verdad? Con el que te agrada, con el que te cae bien, hermano, gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Pero ¿qué tanto haces por aquel, ¿verdad? Que dice cosas de ti, que hace cosas para lastimar. No, aquel tú también debes tratarlo con el mismo agrado y el mismo aprecio, porque eres un reflejo de lo que es Jesús. Fíjate tú, yo admiro en la Biblia la parte en la que Jesús lava los pies de Judas. Aquel que él sabía lo que había en su corazón, y él podía sentir como Judas esa futura acción lo removía en sus entrañas, y él sabía lo que iba a hacer. Él estaba solamente esperando, y él le da como la oportunidad, ¿sabe? Él lava sus pies, él le da de comer en la boca, pero ya él siente como que, ¿qué pasa? No hay nada, no vas a retroceder tu pensamiento, ve y haz lo que tienes que hacer. Y esa era su última oportunidad de él decidir si entregaba a nuestro Señor o no, ¿verdad? Entonces Jesús hasta el último minuto supo todo lo que haría Judas con él, y hasta el último momento él lo amó, y su amor se mostró en el servicio. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia? ¿Estamos siendo ese testimonio fiel y firme de lo que haría nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos siendo nosotros luz para la calle y oscuridad para la casa? ¿O estamos llevando esa luz por todo sitio que vamos? Y por eso que es importante verificar que en Efesios 4 el apóstol Pablo quiso notar que el propósito final de vivir en esa comunidad de cristianos, es experimentar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y para eso nos necesitamos unos a otros. Nosotros incluso necesitamos amar a quien nos odia, como lo dijo Jesús, que debemos entonces amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, este repaso de la lección nos ha dejado cosas interesantes, ver el rostro del orfebre, pero como siempre, hermana Ana, cuando algo es bueno, el tiempo como que se va así, pero sí, rapidísimamente. Vale. Así que avancemos ya a la parte final de nuestro repaso de la lección para estudiar
y meditar. Y tenemos aquí una cita de Elena G. de White, Alza tus ojos, ¿verdad? Del 26 de agosto, una revista. Así es, dice, cuando nos sobrecojan las pruebas, no meditemos en la magnitud de ellas, ni pensemos que no podemos gozarnos en el Señor. Es cierto que tendremos sentimientos cambiantes, pasaremos por momentos de desánimo y depresión, pero ¿viviremos por sentimiento o por fe? Esto es bastante interesante. Cuando nuestros hermanos y amigos hablen imprudentemente, no nos descorazonemos. Recordemos que nos hallamos en un mundo de pruebas y dolor, de penas y desilusión. Estas experiencias deberían conducirnos a Cristo. Si no lo hacen, sufriremos una pérdida. ¿Sabes qué me recuerda? Algo que yo conversaba acerca de que nosotros dentro de la congregación somos una familia. Amén. Y la familia se protege no se dice nada malo de la familia. Bueno, no sé, en mi caso, ¿no? Entre nosotros mismos podemos conversar, pero conversarle a otro acerca de nuestra familia y decirle algo de nuestras debilidades, no, esa debilidad yo voy y se la muestro a mi familia y le digo, mira, falta esto, ¿cuándo lo vamos a arreglar? Vamos a reflejar el carácter de Cristo, vamos a hacer esto así, así, vamos a avanzar, ¿verdad? Pero al exterior, o sea, darle paso a que el enemigo se burle y haga señalamientos, mira lo que hace fulano, mira, no hay que darle permiso a Satanás, porque hoy es un hermano, mañana es otro, después va a ser el amigo. Entonces Satanás se goza de ese sufrimiento. Nosotros debemos experimentar lo que hacía Cristo, cuidar de cada uno de sus apóstoles como si fueran sus propios hijos, como sus hijos. Por eso que es interesante, apreciado oyente, que en la sección para estudiar y meditar, te sientas como reflejado en que es necesario ver el rostro del orfebre. Es que la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora, ¿no? Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes como lo estamos viviendo nosotros hoy en día. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrojar hoy. Así y es que en la parábola de las vírgenes, Ana, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan, ¿verdad? Entonces, ¿será que en ese momento se angustiaron, se desesperaron? Mira, va a llegar el novio, no estamos preparadas. Seguro que sí. Pero esto es un símbolo de lo que no se han preparado, de los que no han desarrollado un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y le dijeran, deme un carácter o me perderé. Qué tremendo, ¿no? Una ilustración de esa manera. Deme un carácter que me perderé. Las que fueron sabias, las vírgenes sabias, no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de sus vírgenes necias. El carácter no es transferible. Yo no te puedo decir, Ana, tómate un poquito de mi carácter porque a ti te hace falta. O quizás yo esté cabizbajo, Ana, y te diga, mira, Ana, dame una dosis de tu carácter. ¿Ah? Esto no puede ser así. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba, mediante el refinamiento en este crisol, mediante el crisol con Cristo. Pero no ha proporcionado un medio por el que un agente humano pueda impartir a otro el carácter que ha desarrollado pasando por duras experiencias, aprendiendo lecciones del gran maestro para que pueda manifestar paciencia en la prueba y ejercitar la fe para que puedan remover montañas de imposibilidades. Amén. Y esto es una cita interesante de nuestra amada Elena G. de White. Y aquí surgen preguntas para dialogar. Así es, mire, tenemos una pregunta que dice, ¿qué significa edificación del carácter? ¿Cómo se logra esto? ¿Hasta qué punto es una prioridad visible la formación del carácter en tu propia vida y en la comunidad de tu iglesia? Ese es algo que nosotros debemos hacer, esa pregunta a diario, ¿no? Interno, usted se levanta, ora, porque debemos orar al levantarnos. Oramos y decimos, ¿cómo estoy actuando?
¿Cómo voy a desarrollar el carácter de Cristo el día de hoy? ¿Qué voy a mostrar hoy? Sí, y hay otra pregunta. Hablando de lo importante en el papel de la comunidad de la vida cristiana, ¿cuán bien funciona tu iglesia local como cuerpo de Cristo? ¿Cuán bien representa al Señor como comunidad? Qué interesante pregunta, ¿no? Porque así es. Tu iglesia local, ¿cómo está reflejando ese carácter de Cristo? Y hay otra pregunta, el número 3, porque se nos fue el tiempo. Así es, mira, dice, consideren como clase, ¿por qué es importante la formación del carácter cuando seamos salvos únicamente por la fe en Jesús? Si la justicia de Cristo y su carácter perfecto son los que nos salva, entonces, ¿por qué necesitamos edificar el carácter? ¿Por qué necesitamos edificar el carácter? Apreciado oyente, estas preguntas son para que entonces reflexiones, dialogues en familia con los que están allí acompañándote. Y me gustaría, hermana Ana, que entonces ya nos diera su llamado, su conclusión para cerrar el tema de hoy. Así es. Miren, en este momento, usted, luego de escuchar este repaso de lección, usted puede aprobarse a usted mismo, hablarse a usted mismo y decirse, ¿será que estoy molesto con mi carácter? Mi forma de ser no es agradable, no es lo semejante a Cristo, porque a veces cuando no reflejamos a Cristo, creemos que la culpa es externa, que es del pastor, que es del amigo, que es del fulano, y es que nosotros no podemos reflejar el carácter de Cristo, y entonces empezamos a señalar a otras personas y decir, sí, pero es que aquel juzga, es que esto, y absolutamente nada de lo que suceda afuera es lo que puede transformar tu interior. Tu transformación interna la haces a través de Cristo Jesús. Y es tu relación a diario con Cristo la que va a poder reflejar el carácter de Dios, como decía en uno de los mensajes, ¿verdad? Tu estudio constante puede detener cualquier mala acción, cualquier mal palabra y fortalecer esas manos debilitadas por el carácter de Satanás, por la transgresión, por el pecado, y fortalecerte para que puedas sostenerte en el día malo, para que no tropieces en ese momento y puedas alcanzar el carácter de Cristo Jesús. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga pronto podamos ver a Dios cara a cara. Así es. Donde sabremos que habrán sorpresas, sí, como en los crisoles del cristiano. Ahora, no te escondas más de la presencia de Dios. No andes más errante. Recuerda, he aquí yo los refinaré y los purificaré, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No te angusties ni te desesperes, no. Debemos tener fe en medio del fuego refinador, porque a través de las pruebas y las batallas que podremos crecer espiritualmente para poder purificarnos en el crisol en Cristo. Y finalmente seremos transformados a su imagen y semejanza y podremos brillar como el oro. Así que no tengas miedo de acercarte a Jesús. Y si hoy quieres recibir a Cristo en tu corazón, puedes comunicarte a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por aquí Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y no te pierdas nuestra próxima transmisión en el folleto, en el Crisol con Cristo, con la lección número 5, calor extremo, donde tendremos nada más y nada menos que a Liani Castro y a Yasnelis Monasterio. Te recuerdo que puedes enviar un mensaje solicitando información con respecto al folleto digital y te lo haremos llegar. Hemos llegado a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.